a todos los oyentes de tan distinguida emisora. Que Dios les continúe bendiciendo. Les habla el pastor Esnel Noguera. Es un honor y una gran responsabilidad poder llevar el estudio de la palabra en cada edición de Palabras de Vida. Pido, al igual que en ediciones anteriores, realice sus anotaciones en relación al tema. Cultive el hábito de escribir la palabra de Dios. Anote los textos bíblicos y vuélvalos a revisar en su estudio diario con las Escrituras. De esta manera, sus convicciones y su fe serán fortalecidas por medio del estudio de la palabra. El día de hoy vamos a tratar con dos de las formas en que Satanás procura desviar al creyente hacia el pecado. Una manera es haciéndolo sumamente atractivo y otra es persuadiendo a los creyentes de que sus pecados son muy pequeños y sin importancia. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esta reflexión, este será nuestro texto base, nuestro texto para memorizar, aunque estaremos citando y estudiando otros versos que reforzarán la enseñanza. Necesitamos dejar al descubierto cómo el diablo actúa para engatusar al creyente y es por eso que necesitamos estar apercibidos de ello. Primero, el diablo engaña a los creyentes haciendo del pecado algo atractivo, natural y de apariencia normal y aceptable. El pecado casi siempre se disfraza con esta apariencia. Quizás muchos de ustedes se estén fijando demasiado en su propia apariencia, su vestido, sus pertenencias, su imagen. El diablo, como buen diablo que es, les dice que esto no es orgullo, que es algo normal, que todos lo hacen. Quizás algunos creyentes son codiciosos y Satanás les susurrará que es lo justo, que es normal, que consigan y atesoren todo lo que puedan. Todo el mundo lo hace. Quizás algunos de ustedes tengan la tentación de tomar. Entonces el diablo les dirá que no es pecado emborracharse. Sencillamente les dirá que es una diversión sana, una forma de convivencia y de ser amistoso con los demás. Después les dirá que lo merecen y hará que el vicio aparezca sumamente atractivo e inofensivo, añadiéndole una posición social, un prestigio, mujeres hermosas, éxito, simpatía, entre otras cosas. Es lo que nos venden los medios publicitarios. Cuando Satanás trate de seducirnos de esta forma, hay que recordar 4 hechos importantes. Primero, el pecado no es menos vil y abominable cuando es presentado de una forma más atractiva. Al diablo le gusta esconder la verdad acerca del pecado. El Nuevo Testamento dice que el diablo puede aparecerse como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El lobo puede disfrazarse con piel de oveja. Quiere decir que muchas veces no se presentará como algo evidente, sino que se camufla para no ser detectado y así poder desarrollar el engaño. Se presentará como la mejor opción. Será una persona agradable, pero que no practica la piedad. Por ejemplo, este tipo de engaño se da mucho en lo que son las relaciones con el yugo desigual, ya sea en el ámbito sentimental o de las relaciones de negocios. En el sentimental, ¿cuántas veces hemos visto que un hombre se hace pasar por cristiano para conquistar a una mujer de la iglesia? Y luego de obtener lo que quiere, saca las garras y se va de la congregación, haciéndole la vida un infierno a su incauta víctima. Pero el enamorado y el loco es lo mismo. La mayoría de las veces las personas no se dejan pastorear en el área sentimental. Y solo un tercero con la sabiduría y el discernimiento suficiente puede ayudarte en tan importante y trascendental decisión. Las personas cuando están en el proceso de enamoramiento muestran su mejor cara y podría sonar chistoso, pero se disfrazan de ángel de luz.
mostrando su mejor rostro, pero su corazón está lejos de ser convertido. De igual manera, se da en los negocios con personas que no son cristianas. Al final, no les importará hacer trampas para conseguir lo que quieren, pero Satanás y el pecado seguirán siendo pecado. No importa cómo se disfracen. Entre más atractivo se presente el pecado, resultará más peligroso. El veneno más peligroso se encuentra frecuentemente en las flores más bonitas. Thomas Brooks dice: a menudo la ropa más costosa es usada para cubrir los cuerpos más indignos y el cuerpo más perfecto cubre el alma más vil. Del mismo modo, los hombres más sofisticados y los títulos más elevados son usados para hablar de los vicios más horribles y de los pecados más abominables. Tercero, es necesario que veamos el pecado tal como lo veremos en el día del juicio. Thomas Brooks hace referencia diciendo: ese día todos verán la verdadera cara del pecado, cuando todos los pueblos estén reunidos ante el gran juez del universo. Entonces dará el pago a la pecaminosidad del pecado. En ese momento, el pecado será desenmascarado y será despojado de su atractiva vestimenta. Aparecerá más sucio y más vil que el infierno mismo. Lo que antes parecía hermoso y codiciable se manifestará feo y repugnante. La Biblia describe el pecado comparándolo con varias cosas: el vómito de un perro, una llaga podrida, la lepra, el estiércol, la espuma del mar, entre otras cosas. También compara a los pecadores con los cerdos que se revuelcan en cieno, bestias brutas, animales irracionales, fieras, ondas del mar, estrellas errantes, árboles desarraigados. Es necesario ver el pecado tal como lo veremos en el día de la muerte. La conciencia puede estar dormida por largo tiempo, pero en el día de la muerte y del juicio se despertará y nos mostrará lo dañino y amargo del pecado. Entonces debemos aprender a ver el pecado no como es presentado por el diablo, sino como lo veremos en la eternidad. You can clap at home if you want to. All right? You can even move at home if you want to. There you go. I see you moving. I see you moving in your robe, in your house shoes. Brush your teeth though. Let's go. Sing. I got an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow the love of God is an awesome God. Sing it, y'all. I got an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow the love of God is an awesome God. You're marvelous and you're glorious. Your love has made me victorious. You took away the fear in us. Now we praise you 'cause you can deliver us. Sing. There ain't no stopping us now. There ain't no knocking us down. Come on and clap your hands with us. Like this, y'all. Like that, y'all. Sing. Our God is an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow His love, our God is an awesome God. One more time. Our God is an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow His love, our God is an awesome God. You're marvelous and you're glorious. Come on, Mark. Your love has made me victorious. You took away. Took away the fear in Now us. we praise Now we you. praise you 'cause you can deliver us. There ain't no stopping. There ain't no stopping us now. There ain't no knocking us down. Come on and clap your hands with us. Everybody clap like this and sing, sing. Our God is an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow His love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God He raised from heaven above with me. Somehow His love, our God is an awesome God. He reigns. He reigns. He reigns.
He reigns, y'all. He reigns. I need to hear you say it. He reigns. He reigns. No matter how you He reigns. no matter what we're going He through. reigns. Come on, help me praise Jesus up in here. Come on. You know, you can dance to this. God won't get mad if you dance to this. Old school. Ain't no party like a Holy Ghost party. 'Cause a Holy Ghost party don't stop. I say, ain't no party like a Holy Ghost party. 'Cause party go. Come on, say he reigns. He reigns. Say he reigns. He reigns. Can you say he reigns? He reigns. Forever and ever. Forever and ever. Can you say he reigns? He reigns. Can you say he reigns? He reigns. Can you say he reigns? He reigns. We're gonna take it up, take it up, take it up. Come on, let me say he reigns. He reigns. Can you say he reigns? He reigns. Even no matter what you face, He reigns. forever and ever, Forever and ever. he reigns. He reigns. Yeah, he reigns. He reigns. No matter what you say, He reigns. forever and ever, Forever and ever. he reigns. He reigns. Sing it with us. He reigns. Where's the last time, y'all? Last time. Last time, last time. Our God, come on. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Seguimos con el tema. Aún los pecados que parecen más atractivos provocaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos valorar el pecado a la luz de la crucifixión de Cristo. Debemos ver a Cristo en su pasión y sufrimiento por el pecado. Afligido, azotado, herido, molido, angustiado, sudando grandes gotas de sangre, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, el juez del universo condenado, el Señor de vida muerto, su cabeza que llevaba la corona de gloria coronada de espinas. Sus oídos que recibían las alabanzas del cielo, ahora reciben los desprecios y blasfemias de la multitud. La cara más hermosa que la de los hijos de los hombres ahora es escupida y desfigurada. Las manos que sostenían el cetro ahora son clavadas en la cruz. Todo esto fue originado por los pecados que el diablo procura presentar tan atractivos. Cuando veamos a Cristo sufriendo y muriendo por el pecado, nos daremos cuenta qué tan malo es. Otra manera como Satanás seduce a los creyentes al pecado es diciéndole que sus pecados son pecaditos, es decir, que sus pecados son pequeños y sin importancia. Cuando Satanás actúa así, quiere que los creyentes pasen por alto ciertos pecados y que se acostumbren a ellos. Quiere que clasifiquen sus propios pecados como pequeños en comparación con los pecados de los demás. Desea que los creyentes piensen del pecado como si hubiese pecados grandes y chicos, para que pasen por alto estos últimos. En este mismo sentido, lo que debemos aplicar contra esa táctica es darnos cuenta que los pecados que parecen pequeños han traído la ira de Dios. Aún el pecado más pequeño es una transgresión contra la santa ley de Dios. Los pecados que parecen pequeños son ofensas contra la gloria y la bondad de Dios. Un solo pecado arruinó a toda la raza humana. Por pecados que a los hombres parecen pequeños, Dios derramó el infierno sobre Sodoma y Gomorra. Manteniendo esta misma idea, los pecados pequeños inevitablemente conducen a pecados mayores. El pecado se esparce en la vida de uno poco a poco. Los que continúan viviendo en pecados pequeños terminarán viviendo completamente en pecado. Cuando cometemos un solo pecado, nunca sabemos hasta qué punto nos llevará. El rey David comenzó deseando a Betsabé y terminó adulterando y asesinando a Urías Eteo, su marido.
Los que comienzan con pequeños pecados no pueden detenerse y normalmente terminan en grandes pecados. También es algo triste alejarse de Dios debido a un pecado pequeño. Podemos decir que entre menos fuerte sea la tentación, más grande es el pecado. Los pecados más pequeños deberían ser los más fáciles de evitar. Cuando uno es tentado en una cosa pequeña y cede, demuestra qué tan malo es. Indica que uno prefiere gozar un poco del pecado que gozarse con Dios. Cuando nos disgustamos con un amigo acerca de una cosa pequeña, esto demuestra nuestra necedad y nuestra falta de humildad. Del mismo modo, es necio y malo pecar contra Dios y alejarnos de Él por un pecado pequeño. Asimismo, sabemos que frecuentemente hay un peligro enorme en el pecado más pequeño. Los pecados pequeños pueden influirnos por largos periodos de tiempo hasta que nos hacen mucho daño. Un hoyo pequeño en un barco permite el paso del agua hasta que finalmente lo hunde. Así, un pecado pequeño puede afectarnos paulatinamente hasta arruinar nuestras vidas. A lo largo de la historia, los creyentes han escogido sufrir los peores tormentos que participar de los pecados pequeños. Daniel y sus amigos pudieron haber pecado fácilmente, pero estuvieron dispuestos a sufrir. De igual forma, muchos creyentes han sufrido por negarse a participar de la idolatría, la mundanalidad, los errores doctrinales, entre otras cosas. Y finalmente, cuando Dios muestra a los hombres cuán poderoso es el pecado más pequeño, no podrán mantenerse en pie ante la culpa del más pequeño de ellos. Los egipcios consideraban a la plaga de moscas como el dedo de Dios. Y aunque eran unas criaturas pequeñas, se volvieron poderosas cuando fueron usadas por Dios para juicio. Entonces, cuando Dios les muestra a los creyentes el mal y el gran poder de los pecados pequeños, ya no pueden pensar ligeramente acerca de ellos. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En el original griego, se habla de la palabra metodía, donde se traduce como maquinaciones. Y podríamos entender que el diablo nos estudia y desarrolla un método para engañarnos y nos mantengamos en una situación de pecado. Uno de los peores errores que comete el cristiano es el ignorar lo que Satanás trama, pensando que no es tan malo y se aprovechará del estudio y análisis sistemático que ha hecho para destruirnos con el método que fue gestado en el infierno. ¿Podría imaginar a Satanás y sus demonios en una mesa de trabajo analizando sus reacciones, sus actitudes y cada detalle para tender trampas? El salmista lo define en el Salmo 18, verso 5. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y en el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A través de estos textos nos damos cuenta que el diablo no anda jugando. Quiere que caigamos en la trampa del pecado. Constantemente coloca trampas en el bosque de nuestras vidas para capturar nuestras almas y destruirlas de la manera más cruel y despiadada. De allí que debemos velar y orar para no caer en tentación. Debemos exponernos delante de Dios en relación a nuestras debilidades para alcanzar misericordia y gracia. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 26:41, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Just for me. Many doors you've closed just for me. Sometimes you will say no, so I'll be tested in your fire to purify my desire. So my blessings won't be just for me. So caught up in myself, I couldn't see the world did not revolve around me. Storms are in your will, so I can feel what I was feeling. If I could speak honestly, it don't feel good. But growing never does, it don't seem fair for you to call this love, but if necessary, pain is the ingredient for change. Even when I may be bittersweet, it's working. You enjoying that? You enjoying that? That feel good? We're gonna say it one more time. Do it from top one more time. If they hear it one more time. Just for me. Just for me. Many doors you close. Many doors you close. Just for me. It's a different way to think about it. Sometimes you will say no, so I'll be tested in your fire to purify my desire. So my blessings won't be just for me. So caught up. Caught up in myself, I couldn't see. The world did not revolve around me. Storms are in your will, so I can feel what others feel. If I could speak honestly, it don't feel good. But growing never does, it don't seem fair for you to call this love, but if necessary, pain is the ingredient for change. Even when I may be bittersweet, it's working. Working light. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, la la. I'm singing ooh la la, ooh la la, ooh la la. It don't feel good. It don't feel good. It don't feel good. But growing never does, it don't seem fair for you to call this love, but if necessary, pain is the ingredient for change. Even when life may be bittersweet, it don't feel good. But growing never does, it don't seem fair for you to call this love, but if necessary, pain is the ingredient for change. Even when life may be bittersweet, it's working just for me. Just for me. Can somebody at home play this tambourine for me? Just for me. Anybody have a tambourine at home? Just for me. You have a tambourine right by your drink? Just for me. Just for me. Last time, y'all. Last time. Just for me. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esto? Que la única manera de no ceder ante situaciones de pecado es entendiendo este principio de estar atentos a nosotros mismos. Velad, vigilar nuestros pensamientos,
nuestras actitudes, nuestras relaciones, negocios. Vigilar por nuestra propia alma para no entrar en tentación. Uno de los peores errores del cristiano es confiar en sí mismo. Es por eso que debemos vigilar y velar. En este mismo texto, Jesús habla de la debilidad de la carne. El alma y el cuerpo conspiran constantemente contra el espíritu. En el contexto del texto que acabamos de leer, los discípulos estaban cansados. Había un agotamiento real en ellos. De pronto querían orar, pero sus cuerpos no respondían. Es por ello que nuestra prioridad debe ser buscar a Dios cuando tenemos toda la fuerza del día. No dar de las sobras, sino la primicia de nuestro día. Allí podremos desmontar cualquier acechanza que se haya maquinado en los umbrales del infierno. Es importante cuando estamos desde temprano con el Señor, con su palabra, con la oración. De allí que debemos estar velando constantemente con las cosas que se acercan a nuestro corazón. No podemos desestimar lo que hay allí. Recordemos que debemos tratarnos a nosotros mismos como adictos en recuperación. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo describe al hombre como un adicto al pecado, y necesitamos despojarnos o tener la disposición de dejar el pecado. El hombre no se puede hacer el loco con las cosas pecaminosas que hay dentro de él. Estas deben ser atendidas, sacadas para que no desvíen nuestro camino. Pablo expresa que a nuestro corazón llegarán pensamientos engañosos. Te hará sentir que no es algo tan pecaminoso, al punto de sentir que no es pecado tu pensamiento o tu manera entenebrecida de pensar. Nuestra mente debe ser renovada a través de la palabra, de nuestra meditación en ella. Quiero pedir que realices un estudio sistemático y disciplinado con la palabra de Dios. Creo que disciplinar lo que pensamos hará nuestra vida espiritual más robusta y podremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Toma tu Biblia y extrae el mandamiento, la promesa, la aplicación. Y quisiera que pudieras encontrar algo más dentro del texto que estudias. ¿Qué rasgo de la personalidad de Dios ves en ese pasaje bíblico? ¿Y qué aprendes del carácter de nuestro Dios? I want to hear you at home. Home. You got it, you got it. Don't y'all sing, don't y'all sing, don't y'all sing. At home, I want to hear you sing at home. Go. Okay. A little bit louder at home. Go. I hear you on the East Coast, on the West Coast. Come on. Hey. Down in the dirty. Everybody. Hold it. All right, America. Yeah. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God, born into sin.
precious Lamb of God. You don't have to worry. You don't have to worry. Somebody needs to hear this. And don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, Just lift your hands. just lift your hands and say, oh, I know that I can make. Come on, come on, come on, come on. I know that I can stand. No matter. No matter what may come my way. My life is in your hands. with Jesus, With Jesus I can take. with him I know. With him I know I can stand. No matter. No matter what may come my way. My life. My life is in your hands. Oh, I feel so good. Hemos llegado al final de esta edición de Palabras de Vida y hemos estado disfrutando de temas espectaculares del género gospel con el salmista Kirk Franklin. Grabado, el primer tema de Love Theory, grabado en estudio, y vamos a disfrutar al cierre con el mismo tema grabado en la sala de su casa, versión Unplugged. Dicho esto, hoy quiero disponerme a orar por ustedes, a que podamos orar por nuestra vida espiritual, para que cada principio que expusimos pueda ser de bendición para nuestras vidas espirituales. Es tiempo de dejar la niñez espiritual. Dios necesita levantar a una generación que esté a la altura de este tiempo. Y es por ello que ha buscado todas las maneras para que maduremos, para que vayamos hacia adelante. Entonces quiero pedirte que dispongas tu corazón y puedas decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, hoy te entrego nuevamente mi voluntad para que hagas conmigo lo que quieras hacer para este tiempo. Señor, hoy quiero consagrar mi vida. Ayúdame a ser vigilante de mi propia alma. Ayúdame a contrarrestar en este tiempo, a identificar todo pecado, ese pecadito, ese pecado que más adelante puede convertirse como esa bola de nieve, como esa avalancha. Señor, hoy en el nombre de Jesús, habla con Dios y dile: hoy renuncio a todo pecado, consciente e inconsciente. Señor, ayúdame a identificarlos. Señor, quítalos de mi vida. Señor, entiendo que no hay tamaño de pecado, que todos los pecados son iguales delante de ti. Hoy me arrepiento, Señor, y hoy acudo a tu poderosa sangre para que me limpie, para que me lave, para que me salve, Señor, para que me quite todo argumento de que haya levantado a través del pecado. Hoy en el nombre de Jesús te entrego mi vida. Si aún no has entregado tu vida al Señor, dile: Señor, yo entrego mi vida a ti. Hoy creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que he vivido apartado de ti. Hoy reconozco que las consecuencias de mis actos, de mi pecado, Señor, me han hundido en la desesperación, me han hundido en la tristeza, en la ansiedad. Pero hoy acudo a ti entendiendo que hay poder en la sangre de Jesús y te doy gracias por ese sacrificio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Dios los bendiga hasta una nueva oportunidad y una nueva edición de Palabras de Vida. Dios los guarde.